Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar en este discipulado de matrimonios donde el Señor nos permite trasladar su palabra. Espero que usted esté bien en su casa y que tenga disposición en su corazón para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder trasladar y también para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así que cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno que estás en el cielo y que estás en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias esta preciosa noche. Te agradecemos, Señor, la vida. Te agradecemos la salud, Señor. Te agradecemos que no ha faltado el pan en nuestra mesa, sino que tu fidelidad ha sido grande para con nosotros. Te pido, Señor, esta noche que disponga nuestro corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, que seas propicio, Señor, según la necesidad que ellos tengan. Que seas propicio, Señor, para con nosotros y nos hables acorde a lo que necesitamos. Te lo suplico esta preciosa noche, Señor. Te pido que traigas ese espíritu poderoso, Señor, de ciencia y de sabiduría, que venga acompañado, Señor, de esa palabra pentagonal que tanto necesitamos. Te pido que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que dé fruto al 100%. Que nos des ese raciocinio necesario, Señor, para poder entenderte, para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Llevamos todo pensamiento, Señor, altivo a la obediencia de Cristo, y solamente a ti te damos la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre bendito. Gloria al Señor. Vamos a iniciar esta hermosa noche. Estamos hablando de Jesús en la casa, ¿verdad? Recuérdense que es tan necesario. Yo creo que no podríamos vivir realmente en nuestra casa si Jesús no estuviera ahí. Es tan importante que el Señor esté en nuestra casa, que le invitemos a estar, que Él entre, que sea ese huésped invisible en medio de nuestra familia, para que todo lo que necesitemos Él nos lo pueda proveer, que Él nos pueda ayudar a tener una familia integrada, a tener esa paz que tanto necesitamos en nuestra casa. Recuérdense que una de las cosas que más está siendo atacada y va a ser más atacada en el tiempo futuro, creo yo, muy cercano, de hecho ya está pasando, es la familia, la casa, el hogar. Vemos cómo se enseña por la televisión, en películas, en series, etcétera, la familia disfuncional, ¿verdad? Y ahora no de la manera disfuncional que como pasaba antes, ¿verdad? Que pues no se llegaba a cierta comprensión y había un divorcio, etcétera, sino que ahora es consensuado, y es como que no es que sea malo que sea consensuado la separación, porque la Biblia pues lo dice, ¿verdad? Que si ya no pueden vivir juntos, pues que se separen, sino que me refiero a que es lo más normal ahora el separarse, quedarse de amigos, y después conocer a otra pareja, y después estos se vuelven a separar, etcétera. Aparte de todo lo que usted sabe que está pasando con respecto a la diversidad de géneros, ¿verdad? Y la familia, hermano, está, yo creo que la familia verdadera, el matrimonio como Dios lo estableció desde su corazón y lo plasmó en el Génesis, está en peligro de extinción. Y se está extinguiendo porque nos hacen falta muchas cosas aún a todos nosotros que pues somos cristianos. Creo yo que nos hace falta aprender muchas cosas que desconocemos dentro de lo que es el ámbito marital. Y esta noche vamos a tratar de aprender un poquito más acerca de ello. Yo le invito de verdad a que abra su corazón y que me acompañe
a poder aprender de su palabra. Vamos a seguir hablando de Jesús en nuestra casa. Hemos hablado, yo creo que hay más casas donde Jesús estuvo, donde Él explicó parábolas, donde estuvo con sus discípulos, pero tratamos de tomar las casas que son más relevantes, creo yo, que fueron las que a mi parecer fueron más relevantes y espero que estén siendo de bendición para su vida. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 2, verso 1. Vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas y vamos a leer hasta el verso 11. Esta es una historia muy conocida, pero que vale la pena que estudiemos un poquito más bajo la panorámica, bajo la perspectiva de lo que debe ser el matrimonio y la familia. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea. De ahí ya se ubicó usted de qué historia vamos a platicar. Y ahí estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado. Eso es importante, lo que le decía al principio, que Jesús sea nuestro invitado especial. Mire, si algo hicieron bien estos señores de las que se estaban casando en Cana, fue invitar a Jesús. Si nosotros algo podemos hacer bien en nuestra casa, en nuestro matrimonio, es invitar a Jesús. Dice la Biblia que cordón de 3 hilos, ¿verdad?, no se rompe fácilmente. Tiene que ser esposo, esposa y Jesús en medio de nosotros. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y Jesús le dijo, a la boda, vamos al verso 3. Cuando se acabó el vino, oiga bien, se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Gloria a Jesús. Aquí hay muchas cosas que platicar. Sin embargo, usted sabe que hemos platicado acerca de las bodas de Cana, enfocado hacia la Santa Cena. Hemos platicado de las bodas de Cana, hablando de lo que es profético, del ministerio de Jesús, etcétera. Hemos hablado del tercer día, porque es el tercer día, qué acontece en el tercer día, pero hoy vamos a platicarlo bajo la panorámica familiar. Note usted que lo que debemos de resaltar rápidamente es que el vino se acabó. Y se acabó en un momento crucial. Eso, mire, eso no era normal que pasara en una boda judía. Los judíos se preparaban con antelación para ese tipo de eventos, porque normalmente sus bodas eran por lo menos de 7 días. Y yo creo que fue algo que pasó para que quedara esa enseñanza para nosotros desde diferentes ámbitos. Pero esta noche vamos a platicar acerca de que se acabó el vino. Primero es que nos damos cuenta que hay que hacer lo que Jesús dice para que haya una provisión nueva de vino. Vemos que había un vino y que era bueno. Esto podríamos entenderlo que cuando uno empieza su vida marital, puede ser que nosotros llevemos un buen vino de nuestra casa, tanto esposa
como esposo, novio o novia, hayan llevado un buen vino, pero que en su momento se puede acabar. En el caso de esta boda, se está acabando al principio del matrimonio. Fíjense que hay gente, han habido parejas que yo creo que ni se han terminado de casar y ya este elemento tan indispensable que es el vino se acabó en sus casas. Y debemos de notar que aunque llevamos nosotros de repente nuestro propio vino y lo llevamos y lo ponemos en nuestra boda, en nuestro matrimonio, puede ser que haya un momento en el que se acabe, como ocurrió en las bodas de Cana. Y hay que hacer todo lo que el Señor dice para que haya una nueva provisión de vino. Otra cosa que podemos notar aquí es el milagro de la transformación, ¿verdad? Esa agua, hermano, que empieza como la palabra, que lo hemos trasladado así, que es el logos, que se transforma en vino, que es el rema, pero que se traslada de una forma salvífica porque termina convirtiéndose en sangre. Eso lo hemos platicado. De hecho, lo platicamos el domingo, la Santa Cena, que se habló un poquito acerca de eso. Pero debemos notar también de que se dejan ver cosas importantes, y es que el maestresala le dice al novio, normalmente se sirve el vino nuevo, el vino bueno, al principio cuando la gente está sobria. Y el vino que ya no es tan bueno, que es de inferior calidad, se sirve al final, ya cuando la gente está un poquito tocada, ¿sí? Pero tú lo has hecho al revés, le dice, porque serviste el vino inferior, por lo que veo, porque cuando él probó el vino que le llevaron, que Jesús había llevado, era mejor que el que se había acabado. Es decir, que el novio no era que hubiera dado el mejor vino al principio, el peor vino al principio, sino que el vino del Señor siempre va a ser mejor que cualquier vino que nosotros llevamos o tengamos o hayamos traído a nuestra casa. Cuando Él nos provee de ese elemento, pero tiene que ser Él, ese vino va a ser mejor que cualquier otro vino que haya podido estar en nuestra casa. Entonces, no es que Él haya servido el vino inferior al principio, sino que el vino del Señor sobrepasa cualquier vino. Y el maestresala le dice, bueno, serviste el mejor vino de último. Así que en esta casa vamos a platicar algunas cosas importantes. Mire, nosotros damos por sentado que el vino lo relacionamos rápidamente con el gozo. Y de hecho así es, pero vamos a ver algunas cosas más con las que el vino se relaciona, que está íntimamente ligado y que el vino representa en nuestra casa, porque no únicamente representa el gozo, que es lo primero que vamos a ver. Es decir, que cuando se acabó el vino en las bodas de Cana, se hizo un problemón, hermano. Ahí, mire, si usted estudia un poquito acerca de las bodas hebreas, eso es algo que no podía pasar. Ahí había un lío, ¿verdad? Y el Señor llegó, lo invitaron y pues Él solucionó el problema, aun cuando ya hemos platicado en algunas otras ocasiones de por qué María le dice, por qué Él le hace caso y luego Él le da las indicaciones a los que están ahí, dice que llenen hasta el borde, que también eso quiere decir que cuando el Señor provee, no provee un poquito, ni a la mitad, ni 3/4, sino que cuando el Señor provee el vino en tu casa, lo va a proveer hasta el borde de la tinaja, hasta arriba vamos a estar llenos. Estar llenos del vino del Señor es importante, la llenura del vino del Señor es importante, porque cuando alguien está lleno, no está anhelando probar de otra cosa, porque está satisfecho, está lleno. Entonces eso también es importante y también nos lo deja ver esta historia. Pero vamos a ver algunas otras cosas más acerca del vino. Ahora fíjese usted que cuando el vino se acaba, la Biblia nos deja ver que simultáneamente se acaban otros elementos. En la Biblia siempre aparece que cuando el vino se escasea, están pasando otras cosas más en el momento que el vino se acaba. Y lo vamos a ir viendo en esta noche con la ayuda del Señor, y nos vamos a apresurar para que no nos agarre el tiempo.
Vamos a poner Joel capítulo 1, verso 10 en la Nueva Versión Internacional. Mire, hay muchas cosas que van a querer derrumbar la casa, la familia. Hay muchas cosas. Pero si el Señor está en nuestra casa, Él va a ser nuestro proveedor. Lo vamos a leer en la versión internacional. Mire cómo dice esta versión y qué es lo que pasa cuando no hay vino. O sea, hay muchas cosas más que pasan. Dice, los campos yacen devastados. Reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales. Se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. En otras palabras, hermano, lo que estaba pasando, lo que se veía que venía, o lo que se veía venir en la casa, en las bodas de Cana, en ese nuevo matrimonio, no era solamente que se iba a acabar el vino, sino que iban a pasar cosas impresionantes, porque para que el vino se acabe en una casa, hay cosas que simultáneamente empiezan a pasar, como el que sean arrastrados los cereales, que está íntimamente ligado con el trigo, el pan. Mire, el pan, el vino y el aceite están íntimamente ligados y siempre aparecen, casi siempre aparecen ligados en la Biblia, aparecen esos tres elementos, siempre se habla de ellos simultáneamente. Y aquí lo podemos ver, porque los cereales representan el trigo, que es el pan. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que cuando el vino se agota, hay que ponerle cuidado, porque lo que está pasando es algo importante en nuestra casa. Se van a dejar venir cosas que ni nos imaginamos, y tenemos que estar atentos para poder decirle al Señor Jesús y pedirle, porque Él tiene que ser el invitado a nuestra casa, pues Él tiene que estar en nuestra casa, y pedirle que por favor nos provea de su vino, de ese vino que, hermano, es el mejor vino que puede existir. Muy bien, acompáñenme a Salmos. Vamos a ver el primero. Lo primero que el vino representa, que es con lo que todos estamos familiarizados, que es el gozo. Él hace brotar la hierba. Salmos capítulo 114, no dije el texto, ¿verdad? 114, verso 14 y 15, versión de las Américas. Dice, 104 es, amado hermano. 104, verso 14 y 15. Dice, Él hace brotar, Él hace. Note bien que el que lo hace es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer nadie más. Eso lo hace Dios. Dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Ahí está otra vez aceite, vino y pan. Pero ¿qué es lo que hace el vino? Dice, y vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, mire, pues lo primero que el vino hace, el vino está íntimamente relacionado con la alegría, con el gozo. Lo primero que se estaba acabando, mire, ni se habían terminado de casar estos señores de Cana, y ya se les había acabado el gozo. Ya no había alegría. Eso, mire, eso ha pasado con mucha gente en el matrimonio. Necesitamos ir rapidito, pero hay gente, hermano, que se ha casado y ni se han terminado de casar, y ahí ya no hay alegría. Bueno, en el mejor de los casos se han casado, en otros casos se han unido porque embarazaron a la muchacha, porque pues sienten que es su pareja y no lo hicieron todo bien, tuvieron relaciones íntimas y bueno, decidieron juntarse o rejuntarse, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y están en unión de hecho, pero solo se unen, y como las cosas no se han hecho bien, lo que menos hay es gozo, no hay alegría, no hay vino. Entonces ahí hay que componer muchas cosas. ¿Por qué? Porque sin el vino de la alegría, el matrimonio no va a caminar bien. Recuérdese que tenemos que analizar algo importante, que la alegría no es estar pelando los dientes siempre, ¿a usted? Porque
Si no, tendríamos que echarnos aquel el pensamiento del payaso, ¿verdad? Que ríe por no llorar, y que el payaso siempre tiene pintada la sonrisa y está alegre, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente en su interior está triste. Entonces, la alegría no solamente es la manifestación de estarse riendo o querer aparentar estar alegre, porque eso es lo que mucha gente hace en el matrimonio, y esa no es la verdadera alegría, sino que la Biblia dice que el gozo del Señor, el gozo que el Señor pone es nuestra fortaleza, es aquella gente que siempre está con fuerza, que está con ímpetu, que está con ganas de seguir adelante, no importando la circunstancia que esté pasando en su vida. Esa es la verdadera alegría, ese es el verdadero gozo. Y hay personas, hermano, que se han unido, personas que han empezado a vivir, personas que se han casado correctamente, pero a los 10 días, 15 días, un mes, 3 meses, un año, ya no hay gozo ahí, ¿verdad? Sino que lo que hay es tristeza, enojo, amargura, etcétera. ¿Por qué? Porque se acabó el vino. Y cuando el vino se acaba, va a haber problema, porque ya le dije que pasan cosas simultáneas. Se empieza a acabar el pan también y se empieza a acabar el aceite. Proverbios capítulo 5, verso 18, nueva versión internacional, siempre hablando acerca del gozo. La Biblia dice, ¿por qué es que el vino se acabó al inicio de este matrimonio? Porque al inicio de los matrimonios, viéndolo de la manera natural, física, que el hombre va envejeciendo y la mujer también, la juventud en el matrimonio es importante, ¿verdad? Y en la manifestación corporal es el tiempo en el que más se debe de gozar, es decir, que se debe de aprovechar, que se deben de hacer muchas cosas. Por eso Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Afortunados son, hermano, aquellos que les ha llegado esas enseñanzas a temprana hora, que de repente a los que ya tenemos un poquito más avanzado en nuestra vida marital no lo tuvimos, y por pura misericordia hemos caminado y hemos hecho las cosas tal vez no bien, no al 100%, pero Dios nos ha guardado. Pero hoy que usted tiene la enseñanza, usted tiene que aprender que para todo un tiempo, dice ahí en Eclesiastés, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Le quise poner esta versión porque aquí dice goza, goza. Entonces, que haya vino en ese matrimonio joven, donde se tienen que disfrutar muchas cosas que cuando la edad esté avanzada ya no se va a poder, ¿verdad? Y yo oí alguna vez a alguien diciendo en un mensaje que su suegro le dijo a su yerno que lamentaba el hecho de que él hubiese sido tan responsable en la vida, porque mire, hay que equilibrar las cosas, hablando del gozo, ¿verdad? Y él le decía, yo en cierta manera lamento que hayas sido tan responsable, porque cuando te decidiste a comprarle un traje de baño a mi hija, ya había envejecido, ya no le lucía, y te lo perdiste al principio cuando debiste haberlo hecho. Entonces yo creo que parte de ese gozo que debe haber, no podemos hablar solo del gozo espiritual, ¿verdad? Que es fortaleza, sino que también tenemos que hablar de aquellas cosas, hermano, que tienen que venir implícitas con ese gozo, que tienen esa incidencia en cuanto a nuestro ser integral, cuerpo y alma y espíritu, ¿verdad? Porque hay gozo en el alma, en el corazón, en el espíritu, pero también debe haber un gozo que se disfrute como el que está hablando aquí en Proverbios capítulo 5. Goza, bendita sea tu fuente, y ahí está hablando incluso de áreas sexuales, ¿verdad? Por eso el libro de Cantares, hermano, habla de ese matrimonio joven que tenía que gozarse porque ahí había vino, que en el matrimonio, en los matrimonios verdaderos, en los matrimonios cimentados en Cristo, que se ha acabado eso. Esta es la noche para que le digas al Señor, Señor, danos nuevo vino. Llena esa humanidad, porque eran 6 tinajas, tipo de humanidad. Llena las 6 tinajas de tu vino, de tu gozo, de tu alegría, para que vuelva eso a nosotros, incluso en el área sexual. Porque recuérdese que dice la Biblia que Amnón
se había enfermado de amor por su hermana. Dice que estaba enfermo de amor por ella y al final usted sabe que la tiene. Estos son los hijos de David y se acuesta con ella. Y después de que tiene relaciones íntimas con ella, dice la Biblia que la aborreció más de lo que la había amado. Y eso quiere decir, hermano, que hay lechos matrimoniales que después de tener ese momento sexual donde se sacian, el amor se termina. Porque quizás fundamentaron su matrimonio solamente en una relación sexual. Y después de que se sacian varones o mujeres, ya detestan, ya no quisieran ni siquiera estar acostados en la misma cama. Y eso puede ser que esté pasando, pero la Biblia dice que si hay vino, por eso en esta casa vamos a resaltar que el Señor tiene que proveerte de vino, ese vino que Jesús provee, el vino que Jesús provee. Mire lo que pasa cuando ese vino está presente en nuestra casa, porque al final de cuentas se tiene que instalar desde el principio, como se quería agotar en las bodas de Cana. Por eso es que le resalté este texto, que en la juventud, cuando principia el matrimonio, la familia, hay que instalar el vino del Señor, pero ese tiene que trascender, tiene que estar todo el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 7 y 8, tal vez leamos. Sí, versos 7 y 8, versión de las Américas. Dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Con eso habrá gozo en nuestra casa. ¿Sabe cuál es el problema cuando se acaba el gozo? Que entonces, cuando se acaba el vino, que es tipo del gozo, que entonces cuando las circunstancias difíciles vienen a nuestra casa, ya no hay este contentamiento. Ya no hay que si con solo comer y cubrirnos vamos a estar gozosos. No, lo que hay es amargura, es enojo, es tristeza, es inconformidad. ¿Por qué? Porque el vino, el gozo del Señor, ese gozo que Jesús provee, se acabó. Entonces ya no se puede hacer rema este texto bíblico, donde dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La gente no está contenta con eso en su casa. La gente no está contenta con eso, hermano, con qué taparse y con qué comer y con qué cubrirse. No, la gente, como todos tenemos anhelos, todos tenemos querencias, pero están inconformes, no solo por la situación que se vive, sino que yo le puedo asegurar que están inconformes porque no hay gozo, no hay vino en su casa. El vino se acabó, como en la casa de las bodas de Cana. Se acabó el vino, se acabó el gozo. Porque cuando hay vino, hermano, ay Dios, usted se recuerda que aquel dicho que dice de dos que tienen hambre y que se quieren, con uno que coma, ¿verdad? Se llenan los dos. No hay problema lo que había que comer, si había solo para un tiempo de comida. Tal vez cuando usted empezó y le fue duro en su matrimonio, quizás en su caminar, en circunstancias difíciles. Hoy no, hoy si no hay, la esposa se llena de furia contra el esposo porque no pudo llevar el alimento por X o Y razón. ¿Por qué? Porque se acabó el gozo, se acabó el vino. Yo esta noche quiero identificarle que lo que está pasando en su casa es que se acabó el vino, como en las bodas de Cana. Y que necesita que Jesús, en tu humanidad, en esas 6 tinajas, provea del vino, de ese vino que trae gozo. Muy bien, avancemos porque hay bastantes cosas que quiero mencionarle. El vino, amado hermano, está íntimamente ligado con la santidad. Veamos Salmos capítulo 45, verso 7. Eso tenemos una imagen ahí porque se lo puse en la palabra de Dios para todos, por la forma en que aquí lo dice. Salmos 45, verso 7. Ahí lo tiene usted en su casa. Dice: amas la justicia y detestas la maldad. Por eso te eligió Dios, tu Dios, derramando sobre ti aceite de alegría más que a tus compañeros. En otras versiones dice óleo de alegría, que es aceite, ¿verdad? Pero aquí se lo quise poner como aceite. ¿Por qué le quise poner este texto? Porque yo lo que quiero que usted vea es que no solo el vino alegra,
sino que también el aceite. Dice, con óleo de alegría, con aceite de alegría, más que a tus compañeros, con aceite de alegría nos ha ungido. Entonces el vino y el aceite están íntimamente ligados porque proveen de ese gozo glorioso que solo Jesús puede dar. Por eso le quise poner este texto, para que usted vea que están íntimamente ligados. Se lo voy a corroborar en este pasaje. Lucas capítulo 10, verso 33. Mire, si el aceite también trae alegría, el gozo trae alegría, eso nos indica que, o nos deja ver que también el vino puede hacer también lo que el aceite hace. Y recuérdese que el aceite es una unción sanadora. Dice Lucas capítulo 10, verso 33. Vamos a leer al 34. Pero cierto samaritano, esta es aquella parábola que Jesús contó, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, le vendó sus heridas. Oiga bien, lo estoy leyendo vamos a ver, y acercándose le vendó sus heridas, sí, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Pero lo que yo quiero que usted vea, y lo que quiero resaltar, es que las heridas de aquel tipo que estaba tirado, que lo había ignorado un levita, un sacerdote, etcétera, lo que usted sabe, lo que este samaritano hizo, que lo sanó, puso sobre sus heridas vino y aceite, o aceite y vino. Eso quiere decir, hermano, que el vino no representa solamente gozo en nuestra casa, sino que el vino también representa sanidad, y una sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando el vino se acabó en las bodas de Cana, también se estaba acabando la salud, y la salud es importante en nuestra casa. Mire, ¿a cuántos no nos han dicho alguna vez que nuestra casa es fuente de gozo, que nuestra casa es fuente de alegría, que nuestra casa es como un lagar que produce vino? Pues esta noche usted tiene que identificar que no solamente es un lugar de alegría, sino que es un lugar donde también se alcanza sanidad, donde se tiene salud. ¿Por qué es que hay muchas heridas en nuestra casa? ¿Por qué es que no sana nuestro corazón? ¿Por qué es que no sana nuestra alma? ¿Por qué es que seguimos teniendo remordimientos? ¿Por qué es que seguimos peleando con nuestro cónyuge o nuestros hijos? ¿Por qué es que eso sigue pasando y siguen esas heridas abiertas en nuestra vida, que aún pueden ser heridas físicas, ¿verdad? Aún pueden ser enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque el vino se acabó, pero esta noche el Señor está proveyendo vino nuevo. Dile al Señor esta noche: Señor, trae vino a mi casa. Provee de ese vino maravilloso que trae sanidad. Entonces, cuando el vino se acaba, también se está escaseando la salud del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Hemos hablado de enfermedades en casas atrás. Usted identifique cualquiera que sea su enfermedad y cualquiera que sea esa dolencia que pueda haber en su corazón, quizás es porque hay falta de vino, porque el vino ha escaseado. Entonces, el vino, amado hermano, no solo representa gozo, también representa sanidad. 1 Timoteo 5:23, versión de las Américas. Pusieron sobre aquel aceite y vino. ¿Para qué? Para sanarle. Que esta noche el Señor te provea vino nuevo, ese vino que solo el Señor sabe hacer, ¿verdad? Que es poderoso para que sea sano. Mire, el vino tenía cualidades curativas. Aquí el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, el vino también representa sanidad. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor provea vino para nuestras casas, vino nuevo. Si se estaba escaseando, o si nunca ha habido a usted, porque puede ser que nunca haya habido vino, o se esté escaseando, que el Señor traiga el mejor vino
en ese tiempo. Aun cuando tú hayas traído un vino bueno de la casa de tus padres, cuando te uniste a tu esposa, cuando te casaste o cuando te uniste a tu esposo, ese vino de repente se puede acabar. Pero déjame decirte que hay una fuente inagotable de vino que se llama Cristo Jesús y que esta noche puede llenar tus tinajas. Muy bien. Mira este otro. Hechos capítulo 2, verso 13 al 18. Aquí estamos, hermano, hablando de las cosas que se escasean cuando el vino se escasea. Cuando el vino se acaba el gozo y también se acaba la salud, como lo acabamos de ver. No está en nuestra casa, no hay en nuestra casa esos elementos. Hechos capítulo 2, verso 13. Vamos a leer hasta el 18. Dice: pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Este es el día de Pentecostés. Este es un día impresionante, porque aquí lo que quiero explicarle yo, que el vino también está relacionado con la espiritualidad. Está relacionado con el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que cuando el vino se escasea, también se escasea la falta de espiritualidad y se deja de vivir conforme el Espíritu y se empieza a vivir conforme la carne, porque eso lo dice la Biblia. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. 15. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Entonces, por eso es que la Biblia dice: no os embriaguéis con vino natural, sino más bien sed llenos del vino espiritual, del vino del Espíritu Santo. Entonces, el vino está íntimamente ligado con la espiritualidad, con la unción del Espíritu Santo, con la guianza de la profecía. Cuando el vino se acaba en la casa, lo que se está acabando es la guianza del Espíritu Santo. Y no solo la guianza del Espíritu Santo, sino todas aquellas cosas que el Espíritu Santo representa en nuestra casa. Por eso es de que, mire, cuando usted dio por sentado que el vino solo es gozo, estaba muy lejos de eso, porque el vino representa muchas cosas, no solamente la alegría. Entonces, mire, donde no hay vino, se acabó la espiritualidad. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo sea bienvenido a nuestra casa, porque por medio de él es que Jesús habita con nosotros. Porque el Señor dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Pero eso es por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestras casas y representa a Jesucristo. Pero una función primordial del Espíritu Santo es que cuando el Señor dijo: es necesario que yo me vaya para dejarles otro Paracletos, otro consolador. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra casa, hay consuelo. Aun cuando hay adversidades, hermano, que nadie puede consolar. Por eso es la importancia que el vino no se acabe en tu casa, porque si no hay vino, no hay Espíritu Santo, y si no hay Espíritu Santo, no hay guianza del Señor, y si no hay guianza del Señor, no hay profecía, no hay visiones, no hay sueños, y tampoco hay consuelo. Por eso es que hay muchas circunstancias que nos han golpeado en nuestra casa, en nuestra vida, y estamos padeciendo, hermano, de que no podemos ser consolados porque el vino se acabó. Pero si esta noche el Señor Jesucristo viene y provee de ese vino que representa al Espíritu Santo de Dios, no importa lo que haya pasado en tu vida, va a venir un consuelo que nadie te puede dar. Por eso es que en muchas casas no hay consuelo. Con nada se consuela, porque el Espíritu Santo no está ahí.
Y el que consuela de situaciones difíciles, de situaciones inconsolables para el ser humano, es Dios. El que da la fortaleza por medio de ese vino glorioso que representa al Espíritu Santo es Dios. Si necesitas consuelo en tu casa y te has sentido inconsolable, posiblemente es porque el vino del Señor se acabó. Pero hoy está Jesús en la casa y puede proveer de ese vino para que haya consuelo, para que haya guianza, para que haya una vida y un caminar espiritual en nuestra casa, para que haya ambiciones, para que hayan sueños, para que haya profecía, pero sobre todo para que nuestro corazón sea consolado en aquellas cosas en las que nadie te puede consolar, solo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también representa, el vino también representa al Espíritu Santo de Dios. Vea este otro. Génesis capítulo 49, verso 11. Dice, versión de las Américas, dice: Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Mire, aquí lo que tenemos que ver rápidamente, amado hermano, es que el vino también está íntimamente ligado con la limpieza. Donde hay vino, hay transparencia, hay honestidad, hay limpieza espiritual. Obviamente aquí dice, él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Porque recuérdese que hay tres transformaciones en cuanto a lo que representa a Jesús, la palabra del Señor. Primero empieza en agua, luego se convierte en vino y posteriormente se convierte en sangre. Y es lo que estamos viendo acá, las últimas dos transformaciones, donde dice que lava sus vestiduras en vino y después lava sus mantos en sangre. Como le digo, yo quiero verlo hoy, no quiero explicar por qué mantos y por qué vestiduras, eso ya lo hemos platicado, sino que lo que yo quiero que usted vea es que el vino representa también limpieza. Donde hay vino, vino del Señor, también está representada la sangre de Jesucristo que limpia. Por eso es que en Apocalipsis dice quiénes son estos, porque recuérdese que esa sangre, hermano, no caduca, no se vence. Dice la Biblia que cuando llegan en la gran tribulación, dice quiénes son estos que vienen. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿verdad? Porque hay quienes van a lavarse hasta en ese tiempo, pero quizá porque se les acabó el vino, ¿verdad? Para limpiarse, porque cuando no hay vino en la casa, una de las cosas que no se hace es que no se limpia el corazón, no se limpia el alma, no se limpian los sentimientos. Y cuando no hay limpieza, no hay perdón, porque la Biblia dice que el vino, que es igual sangre, dice que por la sangre del Señor Jesucristo nosotros fuimos limpiados y recibimos perdón. Mire, ¿por qué es que nos cuesta perdonar tanto en nuestra casa? ¿Por qué es que le cuesta a usted perdonar tanto a su cónyuge, a su mamá, a su papá, a sus hijos, etcétera? Todo lo que es familia. Pero si hablamos del vínculo más cercano, que son esposa o esposo o hijos, ¿por qué nos cuesta perdonar tanto? Porque no hay vino. Porque al final de cuentas, amado hermano, el vino también, según este pasaje de Génesis 49, 11, también está íntimamente ligado con la limpieza. El vino limpia. Cuando se agota, se acaba el vino, lo que no hay en nuestra casa es limpieza. No hay sinceridad, sino que hay hipocresía. No hay, hermano, se me fue la palabra que le iba a decir ahorita, pero deja de ser, no hay transparencia, sino que hay suciedad, hay inmundicia, porque no hay vino. Y como no hay vino y no hay limpieza, no puede haber perdón, porque todo lo que se habla es falso. El vino lo que trae es limpieza a nuestra casa por medio de la sangre de Jesucristo. Miren lo que dice este texto, 1 Juan capítulo 1, verso 7, versión de las Américas. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre. Y la sangre es igual a vino. Y por eso le puse el pasaje de Génesis 49, ¿verdad? Para que usted vea que en ese pasaje en el vino se lavaron vestiduras.
Y en la sangre se lavaron mantos. Es limpieza. Si en tu casa hay suciedad, yo no sé qué puede haber en tu casa, hermano. Tal vez hay suciedad de infidelidad, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de mentira, de infidelidad, hermano, hay muchas cosas que ensucian la casa, ¿verdad? Y que lo platicamos hace tiempo, que hay que sacar la inmundicia de la casa. Al atrio la sacaron los sacerdotes, dice, y la llevaron al torrente de Cisón. De Cedrón, al torrente de Cedrón. Entonces, si no hay vino, no hay limpieza. Y si no hay limpieza, no hay perdón. Por eso es que no puedes perdonar, porque el vino se agotó. Es necesario que esta noche tu vasija sea llena hasta el borde de vino. ¿Para qué? Para que haya limpieza y consecuentemente perdón. Efesios capítulo 1, verso 7. Se lo confirmo. Versión de las Américas dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Mire lo que dice después: el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por medio de qué? De la sangre. ¿Por medio de qué? Del vino. Por medio del vino viene perdón, viene limpieza. Limpieza igual perdón. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 13. En la misma versión de las Américas. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, hermano? Porque no hay vino. El vino se acabó. Pero hoy está en tu casa y en la mía la fuente inagotable que se llama Jesús. Fuente inagotable de vino. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo, oiga bien, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó por medio de su sangre. Nosotros tenemos que perdonar por medio de la sangre de Él también, y en este caso lo estamos tipificando en el vino. Si hay vino, si el Señor llena tu vasija de vino, seguramente nos vamos a poder perdonar unos a otros en nuestra casa, y aún más allá de esa frontera que se llama familia, que se llama casa. Muy bien. El vino también está íntimamente ligado con la abundancia y con la prosperidad. Mire cómo dice Amós capítulo 9, verso 14. Entonces, hermano, el vino es gozo. El vino es sanidad. El vino es Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo, la misma unción del Espíritu Santo. El vino también es limpieza y es perdón. Si hay vino, hay limpieza. Y si hay limpieza, podemos perdonar. Pero el vino también está íntimamente ligado con la abundancia. Dice: restauraré el bienestar, dice esta versión de las Américas, de mi pueblo Israel. Y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas también. Plantarán viñas y beberán su vino. Y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Usted recuérdese que en los huertos hay diversidad de frutos, pero había un huerto importante que era al donde el Señor iba, que se llama el huerto de los olivos, ¿verdad? Ahí descendía, es que está íntimamente ligado con el aceite. Por eso le digo yo que siempre en la Biblia aparece vino con esa unción poderosa del aceite, porque están íntimamente ligados. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que si hay vino, también hay aceite. Bueno, y hoy vimos que también el vino representa al Espíritu Santo, pero aquí está diciendo: plantarán viñas y beberán su vino. Donde hay prosperidad o donde hay vino, hay prosperidad. Donde hay prosperidad, hay vino. Aquí dice bienestar, pero yo tengo, pongamos la siguiente imagen que tengo ahí, se lo pongo ahí en la palabra de Dios para todos, y dice: yo restauraré la prosperidad de mi pueblo Israel. Ellos volverán a construir sus ciudades y vivirán ahí. Y mire lo que van a hacer. Cuando sea restaurada su prosperidad, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán de sus frutos. Entonces, hermano, cuando hablamos del vino en nuestra casa, estamos hablando también de la prosperidad y el bienestar que el Señor quiere para nuestra casa. Cuando el vino se agota, también se está agotando
el bienestar, la prosperidad. Puede ser que cuando el vino se escasee, que se acabó, como cuando se acabó ahí en las bodas de Cana, lo que se esté acabando es el bienestar. Quizá en tu caso se ha acabado el bienestar, la prosperidad. Hablemos de lo que es, podríamos hablar de lo que es económico, pero también podríamos hablar de cosas espirituales, pero hablemos de lo que es físico, material, para que usted me entienda. Puede ser que no haya prosperidad económica, pero puede ser que sea por falta de vino. Porque el vino no solamente representa gozo, sino que también representa y está íntimamente ligado con el bienestar y la prosperidad. Pongamos Proverbios capítulo 3, verso 10 en la Nueva Versión Internacional. Hoy trajimos varias versiones de Biblia. Y dice: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mire, cuando habla de prosperidad, el vino está incluido ahí. Donde hay vino, hermano, hay prosperidad de todo tipo. Recuérdese que la prosperidad que el Señor da viene por medio de su bendición, y su bendición es aquella que enriquece, mas no añade tristeza al corazón. Por eso es que está íntimamente ligada con el vino, porque esa prosperidad también tiene incluido gozo, también tiene incluido limpieza, transparencia, también tiene incluido al Espíritu Santo. O sea, esa prosperidad no viene mala vida, no viene una prosperidad a la fuerza, no viene una prosperidad adquirida con fuerzas humanas, sino que dándole la gloria al Señor. Por eso es que esa prosperidad es hermosa, porque esa prosperidad viene llena de alegría, porque procede de la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza, sino que viene con alegría para con nosotros. Joel capítulo 2, verso 23, Reina Valera 60 lo vamos a poner. Vamos a leer hasta el 24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Eso no lo vamos a explicar de lo de la lluvia, pero al final quiero decirle que la palabra que hoy está llegando a su casa es la palabra que va a hacer que el vino vuelva a florecer en su casa, porque la palabra es como lluvia, ¿verdad? Es como agua. También la palabra es semilla, también la palabra puede ser fuego, etc. La palabra está representada de muchas maneras, pero que esta noche llegue de esta manera a su casa. Y el verso 24 dice: las eras se llenarán de trigo, ahí está el pan, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces, lo que le decía al principio, pan, vino y aceite, entonces están íntimamente ligados, y eso tipifican abundancia. Donde hay vino, hay prosperidad, hay abundancia, pero no como la ofrece el mundo, ¿verdad? Sino como la ofrece el Señor, porque el vino lleva implícita eso que estamos diciendo, que es prosperidad, abundancia, pero también lleva implícito limpieza, lleva implícito espiritualidad, profecía, guianza del Señor, lleva implícito perdón, lleva implícito gozo y todas las cosas que ya vimos. Por eso es que el vino, hermano, es tan importante. Por eso fue que el Señor no se pudo negar a proveer vino en esas bodas, porque Él sabía que si Él no proveía de ese vino, ese matrimonio iba a ser devastado. Porque la gente solo lograba ver que lo que se había acabado era el vino natural, pero lo que ahí estaba pasando era una figura espiritual impresionante que quedó para nuestra vida. El último, el vino también representa nuevo pacto. Eso es lindo porque lo acabamos de ver el domingo. La Santa Cena, hermano, es glorioso hablar de la Santa Cena. Y el vino también representa el nuevo pacto. Y es importante que el nuevo pacto esté vigente en nuestra casa, que no se agote el vino para que ese pacto esté vigente. Porque ese nuevo pacto dice que está puesto, es mejor que el antiguo, y también está establecido sobre mejores promesas. Entonces las promesas del Señor van a llegar a nuestra vida por medio del vino.
que tipifica también, que está íntimamente ligado con el nuevo pacto, ¿verdad? Porque vino, sangre, igual nuevo pacto. 1 Corintios capítulo 10, verso 4, versión de las Américas, dice, pongámoslo desde el 3, si me haces favor. 1 Corintios 10, 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga bien, esto se está refiriendo al maná. Y todos, el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso, cuando él agarra la copa en el libro de Mateo, en los evangelios, pero a mí me gusta Mateo, cuando él toma la copa y él ha depositado vino ahí, él había dicho, he deseado tanto este momento, y él agarra la copa, el vino, y dice, esta es mi sangre, hablando del vino, hermano. Entonces el vino también representa la sangre del Cordero en nuestra casa, esa sangre que protege, esa sangre, hermano, que se puede poner en los dinteles, esa sangre que trae un pacto nuevo, esa sangre que trae promesas que solo son para nosotros, que están establecidas para nosotros los gentiles que no teníamos acceso a la vida eterna. La sangre del nuevo pacto. Y ahí dice, todos bebieron de la misma vida espiritual, de aquella roca que les seguía, y esa roca era Cristo, refiriéndose a la copa del nuevo pacto. Entonces, hermano, si el vino se escasea en nuestra casa, lo que está escaseando es todo lo que trae el nuevo pacto para nuestras vidas. Dice que es tan peligroso que no haya vino en nuestra casa, porque puede ser de que jamás se va a agotar el nuevo pacto, pero no sé cómo explicarle esto. Puede dejar de tener vigencia para nosotros. Sigue teniendo vigencia porque la sangre de Cristo es inagotable, pero al nosotros quitar la sangre del Cordero, que es el nuevo pacto, pueden entrar pestes, pueden entrar, hermanos, lascivias, pueden entrar pecados, pueden entrar transgresiones, iniquidades, porque la sangre de Cristo nos cubre de toda maldad, de todo pecado. Y al entrar el pecado, la iniquidad, la transgresión a nuestra casa, hermano, también puede entrar el ecumenismo, puede entrar la blasfemia y puede llegar hasta la apostasía. Entonces el nuevo pacto tiene que estar en nuestra casa, pero eso es por medio del vino. Entonces el vino tiene que estar, no se puede agotar en nuestra casa. El vino del Señor no se puede agotar. Así que esta noche, amado hermano, yo espero que en esta nueva casa que hemos estudiado, usted pueda entender de que el vino no solo representa gozo, ¿verdad? Ay, que nos estemos riendo. Ya le expliqué que ese no es el gozo del que el Señor habla, sino que ese gozo que nos fortalece aún en los momentos difíciles, que nos hace pararnos y seguir adelante, aún cuando cualquier circunstancia que pueda venirse a nuestra vida nos mantiene fortalecidos en el Señor. Ese es el verdadero gozo, no estarse carcajeando necesariamente, ¿verdad? Y esta noche hemos aprendido que el vino no representa solamente gozo, sino que también representa, hermano, sanidad al Espíritu Santo, limpieza, perdón, abundancia, prosperidad, nuevo pacto en nuestra casa. Así que espero que esta hermosa noche usted haya sido bendecido en el nombre de Jesús, que hayamos podido entender un poquitito más acerca de lo que es el vino. Si en tu casa han profetizado vino, han profetizado algo precioso. Han profetizado algo precioso. Si podemos poner Juan capítulo 15, verso 1, en la versión de las Américas. Yo quiero terminar con ese texto bíblico que dice, Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Qué hermoso ese texto, hermano, porque ahorita volvemos a resaltar, a remarcar, a subrayar lo que pasó al principio en las bodas de Cana. No había nadie que pudiera solucionar el problema de vino en esa boda. Ese era un grandísimo lío, era un problemón. Y era un problemón por todo lo que ya les expliqué, que no estaba escaseando solamente el vino, sino que ahí iba a haber una casa devastada.
con los cereales arrastrados, dice aquel pasaje en Joel, el vino seco. Pero ellos hicieron algo bueno y fue invitar a Jesús a su casa. Y estando Jesús ahí, estaba la fuente de vino, la vid verdadera. ¿Cuál es la vid? La vid es la que trae el fruto de la uva, la que trae el vino, que trae ese elemento tan glorioso que de repente se pudo haber agotado en tu casa, se pudo haber acabado o se está acabando, se está agotando. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, proféticamente yo te digo que tus tinajas en tu casa se llenan de mosto, se llenan de vino. Si en tu casa alguna vez han profetizado eso, algo bueno han dicho, recíbelo en el nombre de Jesús, porque no solo te están diciendo alegría, sino que te están diciendo tu casa va a ser llena de perdón, tu casa va a ser llena de limpieza, tu casa va a ser fuente de limpieza, de perdón, de alegría, va a ser fuente para poder seguir expandiendo el evangelio por medio del nuevo pacto, etcétera. Tu casa va a ser fuente de abundancia, de prosperidad. Todo eso, hermano, es glorioso. Así que esta hermosa noche espero que usted haya podido entender un poquitito más acerca de lo que es el vino y que tu casa sea bendecida. Pongamos un canto, por favor, y vamos a orar. Cierra tus ojitos, yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, esta hermosa noche te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque estando tú en nuestra casa, está la fuente de vino, la vid verdadera, el vino verdadero. Tú puedes proveernos. Si se ha acabado para mis hermanos, si se ha acabado ese vino glorioso para sus vidas, que esta noche en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, solo recuérdate, haz lo que Jesús dice que hagas. Hay muchas cosas que yo sé que te han dicho que hagas en tu casa y tienes que ser obediente. Y al ser obediente en tu casa, las tinajas de agua se van a convertir en vino. Se van a convertir en vino. Tenemos que ser obedientes a lo que Jesús diga. La madre de Jesús les dijo, hagan todo lo que Él dice que hagan. Y el vino va a ser provisto en esta casa. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, yo te profetizo que va a haber vino nuevo en tu casa. El mejor vino. El gozo que no había habido en tu casa, esta noche viene para los tuyos. Viene para tu matrimonio. Viene para tu familia. Viene para tu hogar. Para que tu casa sobresalga por ese vino glorioso que representa no solamente alegría, sino todas esas cosas que ya hemos visto. Que en tu casa haya limpieza, que en tu casa haya perdón, que en tu casa esté la unción poderosa del Espíritu Santo, que en tu casa esté vigente ese nuevo pacto que trae consigo promesas gloriosas para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestros hijos. Oh, gracias, Señor. Acuérdate de tus renuevos y vuelve a darnos ese vino, Señor. Abre los cielos y manda la lluvia temprana y tardía para que haya vino nuevo en nuestra casa, que haya trigo, que haya pan, que están íntimamente ligados, Señor. Al haber vino va a haber pan, y al haber pan va a haber aceite. Abre los cielos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Sacamos toda contaminación de tu casa, todo lo que pudo estar estorbando. Todo lo que no es de Dios se va por medio del vino del Señor que limpia, que limpia. Oh, gracias. El vino trae vida. Oh, bendito Jesús. El vino que representa tu sangre, Señor, también trae vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Díselo, suplícaselo a Él. Abre los cielos, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Espíritu Santo, oh, trae gozo, Señor, trae paz, trae bienestar, trae abundancia.
trae prosperidad, esa prosperidad que viene con el vino del Señor, que no añade tristeza, sino que trae alegría, que procede de la limpieza, del buen caminar. Oh, bendito tu nombre, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sea bendita tu casa. Sea bendita tu casa, que caiga la lluvia del Señor y que todas las promesas de Él se activen en tu vida. Esas promesas que vienen por medio del nuevo pacto en su copa, en esa copa que tiene el vino que tanto necesitamos. Padre, danos vino, danos vino. Si se agotó ese vino, que esta noche en el nombre de Jesús sea provisto, sea provisto, sea provisto, sea provisto en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Sé propicio, Señor. Sé propicio. Y manda tu lluvia para que el vino vuelva a estar en nuestra casa. Si le has abierto la puerta de tu casa a Jesús y es tu huésped invisible, es tu invitado especial, esta noche dile: Jesús, ya no hay vino. Ya no hay vino, y Él es la fuente inagotable de vino nuevo. Él puede llenar tu casa y que la llene en el nombre de Jesús, de ese aroma, de ese aroma, de ese aroma tan exquisito a vino, de ese líquido poderoso que trae cosas buenas para nosotros. Gracias, Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos que tu palabra se haga una realidad en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta preciosa noche. Que el vino abunde en su casa, pero no ese vino en el que hay disolución, ¿verdad? Y que usted va a ponerse bien borracho. No es ese vino, sino que ese vino del Señor que emborracha, pero mediante su Espíritu Santo. Que su casa sea llena del vino del Señor. El Señor le bendiga, que descanse, que pase una muy buena noche. Y si el Señor lo permite, no nos ha llamado a su presencia y Él no ha venido, nos vemos en una pronta ocasión.